Buenos días. La pandemia del COVID-19 ha desatado una de las más cruentas y dañinas crisis globales de los últimos tiempos. Entre el 2020 a la presente fecha, marzo 24 del 2021, la Organización Mundial de la Salud, OMS, reporta más de 2.7 millones de fallecidos y más de 124.3 millones de personas infectadas. Sin duda, es una de las crisis sanitarias que está causando hondas repercusiones en todo el mundo, entre ellas económicas, sociales, de gobernanza, y a la vez desnudando otras políticas de valores y éticas. Todos los ciudadanos del mundo ya hemos sido afectados de una u otra manera, con el agravante de que esto ocurre en un conflictivo entorno al que se une un planeta seriamente afectado por una inconsciente actitud de la humanidad que lo vulnera con una constante contaminación y sobreexplotación de recursos, algunos de los cuales van camino a la extinción. Durante los próximos 25 minutos hablaremos del COVID-19 y de los grupos de atención prioritaria desde la perspectiva de la planificación territorial. Sean todos ustedes bienvenidos. Sabemos que el proceso de planificación es circular. Siempre partimos de una primera etapa que se denomina diagnóstico, es decir, de una investigación y de una sistematización y procesamiento de la información, así como de un análisis de esa información que nos permite la identificación de factores internos y externos que contribuyen a la existencia de los problemas en el espacio geográfico, o que dificultan o favorecen para su solución. Pero fundamentalmente, la investigación y el análisis nos permiten señalar problemas y necesidades cuya solución se convierten en objetivos. Luego del diagnóstico pasamos a la etapa de propuesta, generalmente en base a un diseño estratégico que incluye la formulación de una visión prospectiva y con esto de objetivos, metas y estrategias para desembocar en el planteamiento de planes, programas y proyectos. De la propuesta pasamos al modelo de gestión, que no es otra cosa que la definición de los involucrados, ejecutores y beneficiarios de los diferentes planes, programas y proyectos. También establecemos los recursos que se requieren para su implementación y el cronograma, es decir, cómo se ejecutarán las obras programadas y planificadas en el tiempo, para pasar a la ejecución con el correspondiente control y seguimiento. A continuación viene una etapa muy importante que es la evaluación, en la que se establece en qué medida se han cumplido los objetivos y metas, para con esos resultados determinar los factores de optimización que nos permiten hacer correctivos e introducir procesos y actividades para, en un nuevo proceso de planificación, alcanzar los objetivos y metas de mejor manera. Con este preámbulo, se hará referencia al tema y objetivo de esta propuesta de investigación.
todo el mundo se siente impactado por la pandemia del coronavirus, es lógico pensar que esta terrible dolencia debe estar afectando con mayor intensidad a la población más débil, a los ancianos, a los niños, a las mujeres embarazadas, a aquellos que están sin trabajo, a los que sufren de alguna dolencia catastrófica, a las personas que son discriminadas y excluidas de los esquemas de desarrollo por su sexo, edad y hasta por su procedencia. La pregunta es, ¿cómo se encuentran los grupos de atención prioritaria, los sectores más vulnerables? ¿Cómo afecta el COVID-19 a esa población excluida en una sociedad cargada de egoísmo e individualismo que pretende cerrar los ojos a lacerantes realidades de injusticia y desigualdad social? Partiendo de estos interrogantes, se formula el objetivo central de esta propuesta de investigación, con un complemento propositivo. Así, determinar cómo afecta el COVID-19 a los grupos de atención prioritaria y formular propuestas desde la óptica de la planificación territorial para la atención y cumplimiento de sus derechos en tiempos de pandemia. Por tratarse de un tema bastante amplio, y considerando que en planificación, para la formulación de propuestas de un modelo de gestión, se debe partir de análisis y diagnósticos lo suficientemente amplios que nos permitan acercarnos a la realidad, a la identificación de los problemas y necesidades, para con la aplicación de un proceso de planificación llegar al planteamiento de soluciones, se señala, en primer lugar, que los resultados de esta investigación serán desarrollados en varias etapas, lo que presupone varias entregas, partiendo de un contexto general, es decir, estableciendo en primer término y de manera somera cuáles son los grupos sociales de interés prioritario. ¿Qué es el coronavirus? ¿Qué tan grave es esta pandemia? ¿Es la pandemia del COVID-19 la causante de lo que está ocurriendo en el mundo y en el Ecuador? ¿Cómo han enfrentado las autoridades del país la presencia del coronavirus? El destacado galeno ecuatoriano Víctor Manuel Pacheco, en una presentación intitulada Poblaciones vulnerables en situación de vulnerabilidad, que consta en el Internet desde el año 2018, nos indica el origen etimológico del vocablo vulnerabilidad, que puede sintetizarse como la cualidad que tiene alguien para poder ser herido o dañado. De hecho, la Real Academia Española define a esta palabra como cualidad de vulnerable, es decir, que puede ser herido o dañado o recibir una lesión física o moralmente. El doctor Pacheco, en el referido análisis, cuya lectura recomiendo y que lo podrán realizar en la dirección electrónica que consta al final de esta entrega, manifiesta que hay diferentes tipos de vulnerabilidad: física, psicológica, social, socioeconómica y cultural, a la que yo agregaría sanitaria, evidentemente por el tema tratado. Es posible inclusive que existan otras categorías. Con estos conceptos podemos inferir que todos somos vulnerables, de una u otra manera. Y en realidad así es. Justamente de ahí nace el concepto de población de atención prioritaria. Naciones Unidas es un organismo que, entre otras luchas, defiende los derechos de las personas, así de los niños que han dejado sus aulas para salir a trabajar y convertirse en una fuente generadora
del dinero adicional al sostén de la familia, de los adultos mayores, que por sus limitantes y al ser considerados como cargas sociales, se vuelven presa del maltrato, del olvido y del abuso, pero también de los discapacitados, de las mujeres embarazadas, etcétera, etcétera. Esto ha conducido a que dentro de la población se identifiquen aquellos sectores que presentan mayores condiciones de vulnerabilidad y menores posibilidades de resiliencia, es decir, de sobreponerse ante algún embate, por lo que requieren de una mayor protección de la sociedad. El artículo 35 de la Constitución de la República señala: las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. De esta manera se define en el Ecuador lo que se denominan los grupos de atención prioritaria, o como lo señala la Constitución, los grupos de personas en condición de doble vulnerabilidad. Pero ¿cuántas personas conforman el segmento de población de atención prioritaria y cómo están distribuidas en el contexto geográfico del Ecuador? No ha sido factible establecer cuantitativamente con precisión a este grupo humano. Una de las graves falencias que tiene el país es la de carecer de información temática debidamente actualizada y de fácil acceso, pues ésta se encuentra segmentada con diferentes criterios y formatos de presentación y en un alto porcentaje se sustenta en la información censal del 2010, es decir, en datos de hace 11 años. De tal manera que las cifras que constan a continuación son de alguna manera referenciales, no obstante de que provienen en su mayor parte de fuentes oficiales, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y medios escritos de comunicación social. Posiblemente causará sorpresa en parte de la audiencia que, a pesar de lo antes señalado, es factible afirmar que el grupo de personas de atención prioritaria representan algo más del 50% de la población total estimada por el INEC para el Ecuador al 2020. Concretamente, el 53.36%, porcentaje que seguidamente pasamos a desglosar. En primer término está el segmento de niñas, niños y adolescentes. Según proyecciones del INEC, este grupo humano al 2020 representó una población de 6.636.159 personas, constituyendo el 37.9% de la población total del país y el 71,02% del grupo de personas de atención prioritaria. Las mayores concentraciones se registran en las provincias de Guayas, con 1.596.161 personas, Pichincha con 1.115.305 personas y Manabí con 600.199 personas. No obstante, las provincias que tienen los mayores porcentajes de este grupo etario con relación a la población total de cada una de ellas son las amazónicas de Morona Santiago con el 48.41%, Orellana con el 47.71%, Napo con el 46,28% y Zamora Chinchipe con el 46,02%. Luego están los adultos mayores,
que según la misma fuente, al 2020, constituyen un conglomerado de 1.310.297 personas, que representan el 7.48% de la población total del Ecuador y el 14,02% del grupo de atención prioritaria. Las provincias con mayores grupos de adultos mayores son las de Guayas, 315.509, Pichincha, 251.641 y Manabí, 119.752. No obstante, las provincias que tienen los mayores porcentajes de adultos mayores con relación a las respectivas cifras de población total provincial son las de Loja, con un 9,79%, Bolívar, 9,32%, Chimborazo, 9,29%, Carchi, 9,14% y Tungurahua, con un 9,05%. En tercer término están las mujeres embarazadas. Para realizar un estimativo numérico de esta población, y al no disponer de información al 2020, se ha considerado el registro estadístico de nacidos vivos y de defunciones fetales del INEC al año 2019. El total, igual a 287.609, representa una tasa de mujeres embarazadas de 16,66 por cada 1.000 habitantes, la que aplicada a la población del Ecuador estimada por el INEC al 2020, representa 291.641 mujeres. Es importante destacar, sin embargo, que organismos internacionales como el Banco Mundial estima que la tasa bruta de natalidad por cada 1.000 habitantes para el Ecuador al 2020 es de 19.2, es decir, serían 336.318 mujeres. Se debe considerar, sin embargo, que tras estas cifras se esconde un problema social muy grave, que es el embarazo de niñas y adolescentes. Según datos del INEC, al 2011, alcanzó la cifra de 45.708 mujeres. La Fundación Desafío ha denunciado que según la información del INEC al 2019, se registraron 49.895 embarazos de adolescentes y más aún, 1.816 embarazos de niñas de 10 a 14 años. Esto es aún más preocupante. Esta información es un claro ejemplo de diferencias en cuanto al formato de presentación de los datos, como lo habíamos advertido anteriormente. Se observa que las edades consideradas por la referida fundación para la clasificación de niñas y adolescentes es en base a la información del INEC. Así, niñas y niños de 10 a 14 años y adolescentes de 15 a 19 años, lo que difiere de la clasificación constante en el Código de la Niñez y Adolescencia expedido por el Congreso Nacional en el año 2003, norma jurídica de acuerdo a la cual niño o niña es la persona que no ha cumplido 12 años de edad y adolescente son las personas de ambos sexos entre 12 y 18 años. El considerar la cifra de niñas y adolescentes embarazadas en términos absolutos haría que esta población se duplique, ya que este grupo etario de niños y adolescentes ya fue considerado anteriormente en su totalidad. Por lo expuesto, y para efectos de determinar una cifra estimativa de personas incluidas en el grupo de interés prioritario, se considera un número de 300.000 mujeres embarazadas, lo que representa el 1.71% de la población nacional y el 3.21% de las personas que conforman el grupo de interés prioritario. En cuanto a las personas privadas de la libertad, de acuerdo a una información señalada en un rotativo de circulación nacional, basada en datos del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, SNAI, a junio de 2020, la población de PPLs es de 37.770,
destacando como adelanto algo que se analizará más adelante, que es la capacidad de los centros penitenciarios del país igual a 29.653 en 53 centros de rehabilitación, es decir, que hay una sobrepoblación carcelaria. Con referencia a las personas con capacidades especiales, el diario El Universo de Guayaquil, en julio del 2020, reportó que a esa fecha estaban registradas 485.325 personas discapacitadas, término este último que utiliza el medio de comunicación señalado. Es menester recordar que en los últimos meses fue de conocimiento público diferentes denuncias que aún se encuentran en investigación, de ciudadanos e inclusive autoridades de alto rango que fraudulentamente se habían registrado como incapacitados para beneficiarse de prerrogativas que tiene este sector ciudadano. El Consejo Nacional de Discapacidades y el Ministerio de Salud vienen desarrollando un proceso de depuración de las personas registradas como tal. En marzo del 2021, reportan un total de 473.336 personas. No es ortodoxo el señalamiento de cifras de distintas fechas, y a pesar de que el corte temporal estadístico del presente estudio se realiza al 2020, se asume este último dato por los antecedentes expuestos, aunque es menester indicar también que no todas las personas con capacidades especiales están registradas. En cuanto a las víctimas de violencia doméstica y sexual, así como de maltrato infantil, el ECU 911 reporta que entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 se reportaron 86.556 víctimas. Igualmente en este caso se observa que de hecho estarían incluidas personas de grupos etarios ya tomados en cuenta, como son los niños, adolescentes y adultos mayores. Sin embargo, se toma en cuenta también que se conoce que el número de denuncias presentadas representa un porcentaje muy inferior al de casos que existen en la realidad, por lo que para efectos de la cuantificación se recoge esta cifra. Finalmente, y para concluir con la cuantificación y ubicación de los grupos de interés prioritario, se hará referencia a los inmigrantes por causas forzosas, constitucionalmente considerados como víctimas de desastres naturales o antropogénicos. Cabe destacar que, por un lado, estos pueden tener diferentes categorías, como asilados, refugiados, migrantes, lo que se denomina estatus migratorio. Y en segundo término, que las estadísticas no reflejan fehacientemente la presencia de personas extranjeras en el país por un desplazamiento forzoso, ya que hay un alto porcentaje de personas indocumentadas que ingresan por pasos ilegales. Según el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes, Ecuador, GTRM, organización que agrupa a más de 40 entidades, entre las que se encuentran ACNUR, ADRA, CDH, UNESCO, UNICEF, etc., Ecuador registró a agosto del 2020 362.782 refugiados y migrantes. Un informe de la misma organización, actualizado a enero del 2021, reporta un total de 432.345 refugiados y migrantes en Ecuador. Cabe destacar además que, según un estudio realizado por la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, el mayor porcentaje de migrantes, particularmente de procedencia venezolana, se radican preferentemente en ciudades como Tulcán, Ibarra y Ambato. Por lo expuesto, y en consideración a que hay un apreciable porcentaje de inmigrantes que se encuentran en situación irregular, por tanto no registrados, se asigna una cifra aún conservadora de 500.000 refugiados e inmigrantes. En el siguiente cuadro
se indican las cifras que se ha venido destacando con relación a los diferentes grupos de atención prioritaria, que como se indicara anteriormente, se estima que al año 2020 totalizan 9.344.118 personas, es decir, el 53.36% de la población total del Ecuador a ese año. Recapitulando lo tratado hasta el momento, cabe señalar que se ha realizado una introducción al tema de la incidencia de la pandemia del COVID-19 en los grupos de interés prioritario. Se han indicado algunos antecedentes. A continuación, se ha procedido a definir el tema y objetivo de la investigación, con el señalamiento de la metodología a aplicarse, y luego algunos aspectos generales. Así, una explicación de qué son los grupos de interés prioritario, qué segmento de la población del Ecuador representan y dónde se encuentran. Por limitantes de tiempo establecidas por YouTube, concluiremos esta primera entrega de esta investigación en torno al COVID-19 y los grupos de atención prioritaria desde la perspectiva de la planificación territorial. En la próxima entrega continuaremos con el análisis de aspectos generales, particularmente con información que ayude a comprender si es la pandemia del COVID-19 la causante de lo que está ocurriendo en el mundo y en el Ecuador, y cómo han enfrentado las autoridades del país la presencia del coronavirus. Les esperamos para las futuras entregas, pero sobre todo hacemos una cordial invitación para que se unan a una cruzada informativa que concientice a la población de la gravedad del problema sanitario que atravesamos y a la necesidad de cambiar de mentalidad, abandonando anteriores esquemas de desarrollo y prioridad en la vida, que nos conduzca a un mundo más humano y solidario, para que podamos con generosidad extender la mano para ayudar a levantarse a los caídos, en especial a los más vulnerables.